Buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Primeramente, pues darle la bienvenida al año lectivo 2021. Yo soy su profesora de Ciencias Naturales para noveno A. Mi nombre es Karen Álvarez. Estaré impartiéndoles a ustedes, como ya les mencioné, pues la clase de Ciencias Naturales. Bienvenidos a este nuevo año escolar. En sus correos les coloqué lo que es la programación completa del trimestre para que la vayan revisando y vayan pues viendo los distintos temas que vamos a estar viendo y también las diferentes formas de evaluación que vamos a tener a lo largo del semestre, ¿verdad? Ahí les detallo todo, les pongo los exámenes parciales, les pongo las notas de apreciación y les pongo lo que va a ser su examen trimestral. Bien, el día de hoy vamos a dar inicio con la primera clase que nos corresponde, que se llama la reproducción y desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, permítanme, les comparto la pantalla para que pues demos inicio a este tema tan interesante. Bueno, primeramente pues, como ya les dije, nuestra primera clase va a ser sobre reproducción y desarrollo humano, ¿verdad? Antes de empezar el tema per se, pues me gustaría darles una introducción de lo que es la reproducción y el desarrollo humano. Y tenemos pues la definición de la reproducción humana, nos dice que es un proceso de tipo sexual, ¿verdad? Que permite la creación de nuevos seres humanos porque intervienen ambos sexos, ya sea masculino y femenino. A través de esta reproducción se produce un proceso que veremos más adelante, el denominado la fecundación en el cuerpo de la mujer, gracias a la unión pues, de los gametos de ambos sexos. La habilidad para reproducirse es una de las características unificadoras de los seres vivos. La reproducción sexual da origen entonces a descendientes o a hijos, pues genéticamente diferentes de sus padres. Eso lo vamos a ir viendo conforme vamos desarrollando la clase. Entonces aquí ya entramos propiamente a lo que es el tema. Nos dice que la reproducción humana emplea la fecundación interna y su éxito depende de la acción coordinadora de las hormonas del sistema nervioso y el sistema reproductivo. Estos sistemas ya ustedes los vieron en el año anterior, en el año de octavo, por eso no vamos a ahondar tanto en lo que es el sistema nervioso y el reproductivo. Las gónadas, como ya les mencioné, son los órganos sexuales que producen los gametos que van a hacer la unión para entonces llevar a cabo lo que es el proceso de reproducción. Las gónadas masculinas son los testículos que producen espermatozoides y hormonas, y las glándulas femeninas, perdón, las gónadas femeninas entonces son los ovarios, y en ellos se producen entonces óvulos y hormonas sexuales femeninas. Bien, ahora el sistema reproductivo masculino, como ya les dije en la diapositiva anterior, permítanme mover esto para arriba para que puedan ver la diapositiva con sus imágenes. Entonces, los testículos se encuentran suspendidos fuera de una cavidad abdominal por el escroto, una bolsa de piel que mantiene los testículos a una temperatura óptima para el desarrollo de los espermatozoides. Los tubos seminíferos se encuentran dentro de cada testículo y son el lugar donde los espermatozoides son producidos por meiosis. Cerca de 250 metros de túbulos se encuentran empaquetados en cada testículo. Los espermatocitos dentro de los túbulos se dividen en meiosis para producir las espermátidas que se desarrollan entonces en espermatozoides maduros, que son los que van a salir y van entonces a hacer el proceso de fecundación con el gameto femenino. Perdón. Entonces aquí les pongo una imagen
bastante explícita de lo que quiere decir los testículos, cada una de sus partes, y como ya les indiqué en el texto anterior, pues van a ver las espermátidas, los espermatocitos, los túbulos seminíferos, y finalmente van a ver pues el conducto por donde pues ya salen los espermatozoides maduros. Esta es una estructura de la célula o gameto masculino, que es el espermatozoide, con sus distintas partes en específico. Ya el espermatozoide maduro pues consta de una cola flagelo. La parte intermedia o pieza intermedia está formada por células llamadas mitocondrias. El espermatozoide posee una cabeza que se divide entonces en tres partes, tiene tres partes, que es el centríolo, como ven aquí, el núcleo, ¿verdad? Que es el que lleva toda la información genética de ese progenitor, y el acrosoma. Bien, ahora, después de conocer cómo se da la producción de los gametos masculinos, tenemos que saber que hay un proceso llamado espermatogénesis, que es la producción de los espermatozoides, que esta comienza en la pubertad y continúa a lo largo de la vida de los varones, en este caso. Cientos de millones de espermatozoides se producen por día. Una vez que los espermatozoides se forman, se mueven hacia el epidídimo, donde maduran y se almacenan. Entonces, les pongo un diagrama aquí. Presten bastante atención, por favor, a la explicación que daré ahorita acerca de la espermatogénesis. Nótese que empezamos, esto es como un proceso de división celular, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la espermatogónea, que es la célula inicial, ¿verdad? Luego va a pasar a una primera división, ¿ya? Que va a ser los espermatocitos primarios. Luego va a pasar a una segunda división, que van a ser los espermatocitos secundarios. Luego, esos dos espermatocitos secundarios se van a convertir en espermátidas. Y esas 4 espermátidas van a pasar entonces a ser los espermatozoides. Entonces, esta espermatogénesis se caracteriza por 3 fases cumbres, ¿verdad? Que es la meiosis 1, que es la división de la espermatogonia en espermatocitos primarios. Luego la meiosis 2, que va entonces a convertir los espermatocitos primarios en espermátidas, perdón, en espermatocitos secundarios, y va a pasar también entonces a las espermátidas, esa división de los espermatocitos secundarios. Y finalmente tenemos el proceso de diferenciación, que es que las espermátidas se van a convertir entonces en espermatozoides con una estructura definida, como lo vimos en la presentación anterior, en la diapositiva anterior. Entonces, ahora pasamos a lo que es el sistema reproductor femenino. Las gónadas femeninas, como ya les había mencionado, son los ovarios, ¿verdad? Estos se encuentran localizados dentro de la porción baja de la cavidad abdominal de las mujeres del sexo, obviamente femenino, ¿no? Entonces aquí les pongo un diagramita para que ustedes vean. Estas son las gónadas femeninas vistas desde el exterior, ya vistas más profundamente. Aquí están las gónadas femeninas, que son los ovarios. Son estas dos bolsitas que ustedes ven aquí, ¿verdad? Esos son los ovarios, ¿verdad? Dentro de los ovarios vamos a encontrar muchos folículos, pero eso, bueno, entonces lo vamos a explicar después. Entonces, aquí pues le hago un amplio esquema de lo que es la estructura del ovario, ¿verdad? Aquí se muestra el ovario en la estructura de todo el sistema femenino, pero estos son los que están aquí, son los que son los ovarios. Es un esquema un poco más ampliado que el anterior.
Y este entonces es un corte visto al microscopio de un ovario. Entonces, como les decía, los ovarios tienen folículos que posteriormente se van a convertir en óvulos, que son los gametos del sexo femenino. Bien, como ya les había mencionado, los óvulos entonces van a ser los gametos femeninos. Y bueno, este es un proceso que el mismo ovocito que sale del ovario tiene, igual que el espermatozoide, tiene una división celular, el ovocito, perdón, también la tiene. Entonces, podemos decir que el ovario contiene numerosos folículos compuestos por óvulos en desarrollo rodeados de una capa externa de células foliculares. Cada uno comienza la ogénesis como ovocito primario. Al nacimiento, cada mujer posee un número de ovocitos en desarrollo para toda la vida, cada uno de los cuales está en profase 1. Ya esa profase ustedes la vieron en octavo grado cuando vieron meiosis, ¿verdad? Entonces, un ovocito secundario se libera cada mes desde la pubertad hasta la menopausia, totalizando de 400 a 500 óvulos, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta, hay una diferencia bastante marcada en lo que es la espermatogénesis y en lo que es la ovogénesis. Para el lado masculino, se producen millones y millones de espermatozoides. Sin embargo, en la ovogénesis solo se produce un óvulo maduro por cada ciclo, ¿verdad? Que cada ciclo, entonces, en la mujer es por mes. Entonces, explicándoles cómo se lleva a cabo la ovogénesis, tenemos el ovocito primario, sufre una primera división celular por meiosis, y se va a convertir entonces en un ovocito secundario, ¿verdad? Luego va a pasar nuevamente por otra etapa de meiosis y va entonces a formar un óvulo maduro y 3 cuerpos polares. ¿Ven? Un óvulo maduro y 3 cuerpos polares. Entonces, el ciclo ovárico comprende dos fases reguladas por hormonas. El folículo segrega estrógeno antes de la ovulación. El cuerpo lúteo segrega tanto estrógeno como progesterona luego de la ovulación. Y existen varias hormonas implicadas dentro de este proceso. Las hormonas del hipotálamo y las hormonas de la hipófisis anterior son las que regulan el ciclo ovárico en las damas. El ciclo ovárico comprende en los eventos del ovario el ciclo menstrual que ocurre en el útero, ¿verdad? Entonces, en este esquema les doy a conocer pues las hormonas que se producen, ¿verdad? Luego de la ovogénesis y durante entonces el ciclo menstrual de las damas. Ven, en el hipotálamo, ¿verdad? Se produce la hormona GnRH, luego pasa una información a la hipófisis anterior que produce la hormona luteinizante, que va entonces al ovario para liberar entonces estrógenos y progesterona, que eso va entonces al útero. Ahora bien, vamos a hablar entonces de lo que es el proceso de fecundación, que finalmente es el proceso de reproducción humana. La fecundación es la unión del espermatozoide con un ovocito secundario o maduro y se lleva a cabo en la ampolla de la trompa de falopio a través de diversos procesos que permiten la fusión entre ambos gametos. Previo a esto, ¿verdad? Se requieren cambios en el espermatozoide, como es la capacitación y la reacción acrosómica. Entonces, aquí les doy un esquema bastante explícito de lo que ocurre en la fecundación. Luego, ¿verdad?
que hay una eyaculación de espermatozoides dentro del útero, estos viajan a una velocidad bastante rápida. Cuando llegan al óvulo que está maduro esperando ser fecundado, hay una penetración de la corona radiada del óvulo. Es la primera fase que va a tener que hacer el espermatozoide para penetrar el óvulo. Luego, va a pasar a la penetración completa de la zona pelúcida y en esta parte el espermatozoide pierde la cola. Solo queda la cabeza dentro del óvulo, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? El núcleo del espermatozoide se une entonces con el núcleo del óvulo. Y hay entonces la fusión de los gametos o pronúcleos, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre esa fusión, ya podemos decir que hay una fecundación. Bien, chicos, hasta aquí la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, duda, algo que quieran comentarme? Como es la primera clase, les doy la oportunidad que por favor me digan, voy muy rápido, profesora, voy muy lento, profesora, explíqueme esto, explíqueme lo otro. Les digo esto porque quiero que ustedes me participen en la clase, ¿verdad? Y hacer esto un poco más interactivo. Si ustedes en algún momento de la clase, ustedes sienten que voy muy rápido, me pueden decir. Si tienen alguna pregunta, no importa, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, siempre y cuando pues sean preguntas acorde al tema que estamos tratando, ¿verdad? Así que bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, ya les voy a dejar una asignación para la próxima semana. Me hacen entonces un cuadro comparativo con las principales características del aparato reproductor masculino y femenino, incluyendo los procesos de espermatogénesis y ovogénesis que hemos hablado, y quiero que con sus conocimientos previos, ustedes, después de lo que yo les acabo de explicar, me digan si la célula que se produce después de la espermatogénesis y las células que se producen después de la ovogénesis, qué número de cromosomas tiene. ¿Ya? Por favor, sean puntuales en la entrega de las tareas. Esto es una nota de apreciación. La vamos a discutir la próxima clase. Sin embargo, les pido por favor me lo envíen a mi correo. No tengo un formato específico en el que quiera que me lo envíen. Lo dejo a su criterio y a su creatividad propia. Si quieren ponerle ilustraciones, si quieren hacer algún tipo de mural interactivo, como cuadro comparativo, si quieren utilizar Canva, si quieren utilizar Padlet, lo dejo a su criterio, ¿verdad? Solamente pues me envían la información a mi correo que está en el programa, de todas maneras se los recuerdo, es karen.alvarez, Karen con K y con N al final, .alvarez con V y con Z, todo en minúscula, @up.ac.pa. Así que bueno, chicos, si no tienen más nada que decir, pues nos vemos la próxima clase. Que estén bien, feliz día, cuídense.